Buen día, mi nombre es Keith Richard y en esta ocasión voy a representar un reportaje sobre la sobreexplotación de los recursos naturales. Este es mi proyecto integrador, se llama Agente Verde, el proyecto es del módulo 15 y mi nombre es Keith Richard Escalante Beltrán. El reportaje tiene como nombre Sobreexplotando la naturaleza. Las fuentes que puse son fuentes en las que yo me basé y en las que pude obtener información, las cuales me ayudaron a saber muchas cosas que puse en este reportaje. Y el objetivo de este reportaje es, primero, dar a conocer los daños que se hace a la naturaleza al sobreexplotar sus recursos, es decir, todas las consecuencias que sobreexplotar la naturaleza genera. También describir el cómo es que se explotan estos recursos y cuánto tiempo lleva siendo así. Y por último, también mencionar las formas de cómo solucionar esto y muchos acuerdos ambientales que están envueltos para también tratar de resolver esto. Ahora veremos las causas de la sobreexplotación de recursos. Primero veremos cuál es el hecho que ocurre, cómo sucede esto. Bueno, principalmente yo he observado que en mi entorno se han estado utilizando muchas zonas naturales. Todas estas zonas verdes llenas de árboles, de flora y fauna, se usan para extraer recursos de la misma. Esto ha causado que haya una sobreexplotación de todos los recursos que se encuentran ahí y en otras partes. Y como debido a que en las últimas décadas nuestra población ha aumentado de forma exponencial, como cada vez con esto se generan más necesidad debido a que hay más personas, pues se necesitan a veces más recursos para estas personas. Y esto a su vez eleva la necesidad de los recursos, lo que a veces puede causar la sobreexplotación de recursos. Y el ecosistema y biodiversidad que hay en mi entorno es un ecosistema bastante verde, del que de hecho hay bastante flora y fauna y muy diferente cada una y en abundancia. Todas estas zonas verdes de las que se extraen estos recursos son muy grandes y muchas son para uso recreativo o para explotarlas. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva siendo así? ¿Cuánto tiempo lleva este problema siendo vigente? Desde hace tiempo, desde que se empezó a utilizar la naturaleza como una fuente de recursos, con el tiempo cada vez más se ha sobreexplotado. Sin embargo, en el último año ha aumentado en gran manera. De hecho, hubo un artículo que se publicó donde se decía que ya se había, por así decirlo, se había llegado al límite de la sobreexplotación de recursos en el año 2021. Ahora, ¿cuáles son los procesos, es decir, las situaciones que ocurren para que se lleve a cabo el problema? Bueno, hay dos que principalmente yo las veo como las más grandes o las principales. La primera es que debido al aumento de la población de la humanidad, las actividades humanas aumentan, por lo que se pesca mucho más, se talan muchos más árboles, se extrae más petróleo, etcétera, etcétera, en muchos campos, debido a que la actividad humana crece. También esto conlleva una necesidad más grande de recursos. También debido a la facilidad con la que nosotros podemos conseguir estos recursos naturales, porque los tenemos a la mano en la naturaleza, como son la comida, pues nosotros tal vez usemos de manera inadecuada, es decir, derrochemos esto, no los valoremos. Esto a su vez hace que se produzcan más recursos y lo que genera que contaminemos más. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias ambientales de la sobreexplotación de recursos? Bueno, la sobreexplotación de recursos tiene un terrible efecto en la naturaleza, en el ecosistema, porque destruye hábitats naturales. Al tomar todos los recursos se destruyen. También extingue animales, plantas. Todo esto tiene una clara influencia en el calentamiento global y en el cambio climático. Además, en cuanto a los servicios ecosistémicos, muchos se ven afectados. Principalmente, yo creería que el servicio cultural es el más afectado, ya que una vez que se arruinan estos ecosistemas, todos estos hábitats, y cuando se extinguen todos estos animales y plantas,
pues desaparecen los beneficios que da este servicio. Este servicio, como sabemos, da la recreación, toda la belleza escénica de la naturaleza, todo lo bello que vemos para estar ahí, todos los parques, todos los lagos, todo esto que nos permite recrearnos, desaparece, por lo tanto se ve afectado en gran manera este servicio ecosistémico. Ahora bien, ¿cuáles son acciones sostenibles que nosotros podemos efectuar para disminuir este problema? Debido a que la sobreexplotación de recursos no es algo que podamos eliminar totalmente, porque hasta cierto punto nosotros necesitamos de estos recursos para poder subsistir. Sin embargo, la sobreexplotación es otra cosa diferente, que sí podemos disminuir. Bueno, para esto, una solución que ayudaría en gran manera es que, mire, si bien muchas personas piensan que el acceso que tienen las personas a la comida se basa en la producción, es decir, en cuánto producen, la verdad es que no es así, ya que la mayoría de hambrunas que existen en el mundo tienen su raíz en los problemas de distribución o acceso a los alimentos. Es decir, no hay una producción equitativa, hay lugares que no tienen comida o hay lugares donde se producen más residuos. Por lo tanto, aproximadamente un tercio de toda la comida se pierde o se desperdicia en el proceso que va de la explotación, es decir, de conseguir estos recursos a la mesa, es decir, a nuestro hogar, cuando vamos a consumirlos. En todo este proceso se pierde un tercio de parte. Así que para solucionar esto, se podría asignar un supervisor que controle todos estos residuos de comida, a dónde van y qué se hace con ellos, y además que las empresas mejoraran la fecha de caducidad de los alimentos, que no sea tan pronto en muchos de ellos, porque eso solamente produce que desechemos estos alimentos y los desperdiciemos. Ahora bien, en nuestro caso, cosas que podemos hacer que pueden ser muy significativas es, por ejemplo, aprovechar las tierras, evitar el uso de combustibles, usar nuestra energía de manera más responsable. El consumo de energía que nosotros usemos tiene que ser más responsable. Y un punto muy importante, siempre en todos los aspectos del ecosistema, es siempre cuidar el agua, el recurso natural que probablemente sea el más importante de todos. Ahora bien, entrando al tema de políticas ambientales, sabemos que por toda la historia de la humanidad, todos los gobiernos han intentado hasta cierto punto acabar con la sobreexplotación de recursos, o al menos eso dicen ellos. Por lo tanto, durante toda la historia se han creado múltiples acuerdos, leyes, organizaciones, los cuales tratan de parar o al menos disminuir esta sobreexplotación de recursos. Vamos a mencionar dos de ellos. El primero fue el Plan Nacional de Desarrollo, el cual empezó en 1983. Este plan fue el primero que en su presentación como factor explícito, el tema ecológico fue lo principal para el desarrollo social y económico del país. Este plan se basa en estrategias para el uso adecuado de todos estos recursos naturales, promover tecnologías eficientes y evitar el crecimiento urbano en algunas zonas de México, como lo son la Ciudad de México, Monterrey, entre otras. Y la otra ley es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, cual fue creada en 1987. Esta ley, formulada en esos tiempos, establece ciertos presupuestos mínimos para, con esto, se pueda preservar el equilibrio ecológico y la restauración de este. También establece un marco general sobre información y participación en asuntos ambientales. Por lo tanto, si nosotros protegemos al ambiente, van a crearse más recursos y podemos utilizar estos en vez de sobreexplotar otros. Ahora bien, una reflexión que nos podemos llevar de esto es que, como lo sabemos, la sobreexplotación de recursos es algo que debe parar ya, o al menos disminuirse en gran manera, porque los recursos son finitos, no son eternos, no van a estar siempre ahí, están limitados, y en algún momento en el futuro, tal vez no ahora ni en un poco tiempo, pero en el futuro pueden acabarse. Así que acciones sostenibles que nosotros podemos hacer en casa es, por ejemplo, seguir las prácticas de la TR, es decir,
reciclar, reducir, reutilizar. Nosotros debemos saber usar esto y hacerlo, ya que poner en práctica estas tres puede tener un gran impacto, porque vamos a estar haciendo exactamente lo contrario al desperdicio de recursos, lo que haría que aprovechemos todo lo que tengamos y que no haya una necesidad de sobreexplotar la naturaleza.